¿A quién no le ha pasado? Comprar un coche eléctrico con una idea muy clara de los kilómetros que va a hacer con una sola carga y de repente la realidad es otra. Pues no, no es solo una sensación. Hoy vamos a desmontar el gran mito de la autonomía. Vamos a ver por qué esas cifras oficiales tan bonitas casi nunca cuadran con lo que pasa de verdad en la carretera. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Cualquier persona que conduzca se lo ha planteado alguna vez. La cifra que dan en el concesionario siempre parece, bueno, un poco optimista. Pero claro, en el mundo de los coches eléctricos, esta pequeña diferencia es mucho más que una molestia. Es la raíz de la famosísima ansiedad por la autonomía. Y ojo, que ya no es solo una sospecha. Ahora hay datos sobre la mesa. Un informe muy reciente de la Asociación Australiana del Automóvil, la AAA, le ha puesto números a esta frustración. Y lo que han descubierto con sus pruebas es bastante llamativo. Ninguno de los coches que probaron llegó a la distancia que prometía el fabricante. Ninguno. Y claro, esta desconfianza tiene consecuencias muy reales. Fijaos en este dato. Según una encuesta de la propia AAA, para un 60% de la gente que se plantea comprar un coche, la ansiedad por la autonomía y las dudas sobre dónde recargar son las barreras número uno que les echan para atrás. La conclusión del informe es, demoledora. La A lo dijo sin rodeos. Las diferencias entre lo que se anuncia y la realidad son enormes, llegando hasta un 31%. Para que nos hagamos una idea, es como si un coche prometiera 400 kilómetros y en la vida real se quedara en menos de 280. Una pasada. Venga, vamos al lío, a los datos puros y duros. Porque claro, no todos los coches se desvían igual. Vamos a ver quién se acerca más a lo que promete y quién se queda muy, pero que muy lejos. Empecemos por el alumno aventajado del estudio, el Tesla Model Y. Como se ve aquí, la diferencia es mínima, casi lo clava. De los 466 kilómetros que anuncian, en el mundo real hizo 450. Eso es una desviación de solo un 3%, la más baja de todas las pruebas. Y ahora nos vamos al otro extremo de la balanza. Mirad qué diferencia tan brutal en el gráfico del MG4. Prometía 405 kilómetros, pero en la carretera se quedó en tan solo 281. Estamos hablando de un agujero de 124 kilómetros, un 31% menos. Es de lejos el peor resultado de todo el estudio. Y que nadie piense que esto es cosa de solo dos modelos, ¿eh? Otros coches también mostraron desviaciones bastante importantes. El Kia EV6, por ejemplo, se quedó un 11% por debajo de su cifra oficial y el Smart Hashtag 1 un 13%. Vamos, que es un problema bastante generalizado en la industria. Pero esperad, que la cosa se pone todavía más rara. No es solo que las pruebas en carretera no cuadren, es que ni siquiera las cifras oficiales que dan los propios fabricantes parecen tener sentido si uno se pone a hacer una simple división. Y aquí es donde la cosa se vuelve extraña. A ver, si uno coge la calculadora y hace la cuenta de la vieja, capacidad de la batería dividida entre el consumo oficial, el resultado debería ser la autonomía anunciada, ¿no? Pues como se ve en esta tabla, nunca lo es. En todos los modelos, la autonomía que sale de ese cálculo es bastante más baja que la que anuncian a bombo y platillo. Esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué sus propias cifras no cuadran entre sí? ¿Es que nos están engañando? ¿Hay algún truco de magia? ¿O es simplemente la letra pequeña de un procedimiento súper complejo? Pues la respuesta, como casi siempre, está en los detalles técnicos, en concreto en un procedimiento de homologación oficial que se usa en Europa y en muchas otras partes del mundo para medir precisamente el consumo y la autonomía. Este es el famoso estándar, el WLTP. Se diseñó para ser mucho más realista que el sistema anterior, pero no nos engañemos, sigue siendo una prueba que se hace en un laboratorio. Y es justo en cómo se calcula la autonomía dentro de este test donde encontramos la explicación a esa anomalía matemática. El punto clave, el truco por así decirlo, está en el paso 4. Mientras que el consumo se mide de una forma bastante realista, la autonomía final se calcula de otra manera. Cogen la capacidad total de la batería y la dividen por el consumo medio. Pero ojo, ignoran por completo la energía que se pierde en el proceso de recargar el coche. Y claro, esto infla artificialmente la cifra final de autonomía, creando esa diferencia tan rara que veíamos antes. Vale, pero si ya hay un test oficial, ¿por qué necesitamos que vengan organismos independientes como la AAA a hacer sus propias pruebas? La respuesta se resume en una palabra: desconfianza. Una herida muy profunda que dejó un escándalo que sacudió los cimientos de la industria del motor, el Dieselgate. Seguro que todo el mundo se acuerda del escándalo Dieselgate de Volkswagen en 2015. Aquello fue una bomba. Se descubrió que la compañía hacía trampas para pasar los test de emisiones, demostrando que los coches se podían optimizar para el laboratorio, no para la carretera. Pues bien, como respuesta directa a esa brutal pérdida de confianza, surgieron iniciativas como la de la AAA, pensadas para dar al público datos fiables e independientes. Muy bien, pasemos ahora a lo práctico.
Después de ver todos estos datos, las pruebas y el contexto histórico, ¿con qué nos quedamos si estamos pensando en comprar un coche eléctrico? ¿Qué información útil podemos sacar de todo esto? Las palabras del director de la AAA lo resumen a la perfección. El objetivo de todo esto no es atacar a los coches eléctricos, ni mucho menos. Se trata de dar poder a la gente con información real para que pueda tomar decisiones sabiendo lo que hay, y sobre todo, para que la transición a la movilidad eléctrica se haga con confianza. En resumen, las conclusiones son bastante claras. Primero, hay que asumir que la autonomía real casi siempre será menor que la oficial. Segundo, que la diferencia cambia un montón de un modelo a otro, así que las pruebas independientes son nuestra mejor guía. Y por último, para poner las cosas en perspectiva, esto no es un problema solo de los eléctricos. El mismo estudio demostró que el 76% de los coches de gasolina e híbridos también gastan más de lo que anuncian. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La transparencia es la base de la confianza. Ahora que programas como este están sacando a la luz los números de verdad, la gran pregunta es si esto ayudará a calmar de una vez por todas la ansiedad por la autonomía y si, finalmente, la confianza en el futuro eléctrico se podrá recargar al 100%.